crecemos nosotros cuando comemos, pero nos desarrollamos cuando estamos en interacción con nuestro medio y cuando esos alimentos que nos dan se reflejan en actividad. O sea que tiene mucho que ver con la parte metabólica, pero también con la parte social y de interacción con nuestro medio. Es decir, tiene que ver con el aspecto lingüístico, socioeconómico, afectivo, temperamental, que se traduce en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa. Les insisto, muchachos, bajen lo que se llama el escala abreviada del desarrollo, EAD. Porque primero fregamos mucho en la evaluación con eso, y segundo porque es una herramienta muy sencilla para que ustedes evalúen el crecimiento de los niños. Ustedes ya vieron a IEPI, ¿cierto? En IEPI hay una evaluación del desarrollo del niño mediante 6 o 7 parámetros. Eso es lo que tiene en cuenta la escala abreviada del desarrollo. ¿Ok? Muy bien. Un indicador antropométrico, ¿qué es? Es la combinación de varias variables o parámetros. Por ejemplo, vamos a establecer la combinación de un parámetro antropométrico que se llama peso. Y lo vamos a relacionar, por ejemplo, con el más simple, que es lineal, edad. El otro parámetro antropométrico es la talla con la edad. Pero a su vez se pueden correlacionar, por ejemplo, peso para la talla. ¿Cierto? Pero también podemos buscar muchos otros. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? La correlación entre el peso y la talla simultáneamente a lo largo del tiempo, que es un parámetro nuevo que se llama índice de masa corporal. ¿Sí? Entre otros muchos. El índice de masa corporal es, miren, es una cosa que cuando uno lo va a definir en términos prácticos se pega una embolatada, porque la fórmula para definir índice de masa corporal, ¿cuál es? Peso en kilogramos sobre la talla en metros, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces le dice uno, bueno, esa fórmula, porque es que la matemática es la tumba al médico, percentiles. Y otro relaciona la desviación de una mediana que se llama desviaciones estándar. Ahorita vamos a analizar cada una de ellas y qué quiere decir. Pero son equivalentes, no se compliquen la vida. Y por último, un punto de corte. El punto de corte nos dice un punto matemáticamente importante que indica un cambio en el comportamiento de esa tendencia. Por ejemplo, si yo detecto que el índice de masa corporal de un niño está por encima de más 2 desviaciones estándar, estoy indicando que se me ha desviado más de 2 puntos de la mediana, es porque en ese punto de corte estadísticamente hay mucha posibilidad de que el niño sufra de obesidad. ¿Sí? Y es un punto de alerta, indicando, oiga, mire, estamos llegando a un punto en donde ya no es el gordito popochito bonito, sino que está gordo. Que no les gusta a los pacientes que les digan eso. Pero ese es un punto de corte, un punto de alerta, así como este aparato. Entonces, con base en esos puntos de corte es que vamos a trabajar nosotros todas las curvas que se trabajan en antropometría. Perdonen, muchachos, ¿preguntas? Creo que usted tiene programado cada 20 minutos sacarle la piedra al conferencista. ¿Preguntas, muchachos? Si lo que estamos viendo está lo suficientemente confuso, podemos seguir adelante. Okay. Estos son los términos que vamos a trabajar con nuestras tablas. Las tablas actualmente son de carácter obligatorio, hacerlas, llenarlas y dárselas a los pacientes. Dentro de los planes de consulta de crecimiento y desarrollo, las CPS obligan al médico, a la nutricionista, a entregarle las tablas. Y es muy fácil al llenar puntos, es la interpretación. Por eso en este punto quiero que hagan todas las preguntas que quieran. ¿Cómo interpreto una curva? Me gustaría hacer curvas con base en los parámetros de ustedes, pero no tiene sentido medir adultos que ya no van a crecer mucho. Sin embargo, podemos hacerlo. Entonces, la primera es la relación longitud o talla para la edad. Como les decía, las patologías crónicas son las que van a repercutir a lo largo de la vida en la talla.
Por tanto, cualquier alteración que tengamos en la relación talla-edad tiene que ver con desnutriciones crónicas o alteraciones en el crecimiento y que van a repercutir en la talla. Entonces, es un indicador de crecimiento que relaciona la longitud del niño para la edad. Vamos a ver cómo es que se debe medir. El índice de masa corporal es un indicador de crecimiento armónico entre el peso y la talla para la edad. ¿Qué ventaja tiene el índice de masa corporal? Por ejemplo, la relación de talla para la edad obvia saca de taquito al peso. Entonces no me va a dar una evaluación de episodios agudos. Un niño que ha sido chiquito toda la vida porque el papá mide 1,50 y de pronto sufrió un episodio de una neumonía, por decirlo, y duró hospitalizado 6 o 7 días. No se va a ver alterada la talla si hacemos un seguimiento en los siguientes 2 meses. Entonces no es un indicador que me diga y me hable de un episodio agudo. Ese es el limitante de la talla para la edad, porque obvia el peso. De la misma manera, el peso para la talla me está obviando la talla. Y si un paciente, por ejemplo, tiene una, ¿qué te digo yo? Voy a definir otra vez el síndrome nefrótico. Durante unos 3 o 4 años de manejo antibiótico, manejo corticoides, se va a reflejar en la talla, pero no me refleja qué repercutió o cómo repercutió, por ejemplo, una neumonía en ese paciente con nefrótico que estuvo hospitalizado 6 o 7 días. ¿Sí? Por tal razón esos parámetros pocos se usan solos. Ahora, el índice de masa corporal es muy importante, sobre todo en niños mayores de 2 años, en donde ya es muy fácil o más fácil evaluar el crecimiento de la talla con respecto al peso. Pero sobre todo, miren, el índice de masa corporal es un índice que nos da puntos de corte de alarma para enfermedades cardiovasculares. Eso tenganlo en cuenta. Pacientes con índice de masa corporal por encima de +2 desviaciones estándar, no solamente me van a decir lo que está gordo, qué oso, la parte estética, no. Es que me está indicando factores de riesgo, por ejemplo, para enfermedad cardiovascular tipo diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, etc. Y si a eso le adicionamos, por ejemplo, factores importantes o signos de resistencia a la insulina, estoy diciendo miércoles es muchacho, hoy gordito, mañana hipertenso, hoy gordito, mañana diabético. Para eso nos sirve el índice de masa corporal. ¿Qué es un peso bajo para la talla? O desnutrición aguda, por lo que yo les decía, el peso es una entidad o un parámetro que sí se ve reflejado por entidades agudas. Si yo tuve un chino hospitalizado 15 días por una meningitis, pues por supuesto va a perder un montón de peso y en la tabla sí se me refleja. ¿Sí? Entonces es un indicador de nutrición aguda y está, sin tener en cuenta con la edad, pues peso para la talla es mucho más adecuado. Si yo hago peso para talla, y es otro parámetro, ¿qué estoy correlacionando? Estoy correlacionando 2 parámetros que van creciendo uniformemente. Pero si yo hago en las abscisas peso, en las ordenadas talla, ¿qué estoy tratando de hacer? ¿Qué busco? Estoy buscando, comparando el peso del niño con el peso ideal que debe tener ese niño con esa talla. O sea, es mucho más cercano a la condición individual del paciente. Porque ese pacientico con ese peso y esa talla debe ubicarse con base en parámetros ideales. ¿Sí? Entonces mi consejo es utilicen más el parámetro de peso-talla que peso-edad o talla-edad. Sobre todo para niños pequeños. Es mucho más sensible. Porque me indica y me compara el peso ideal, el peso del niño con el peso ideal que debe tener para la talla. Peso para la edad ya lo indicamos. Peso para la talla ya lo habíamos hablado. Y el peso bajo para la edad obviamente es por debajo de -2 desviaciones estándar. Ahorita vamos a hacer ejercicios para que no se angustien de cómo se maneja. Con base en esos parámetros vamos a definir lo que se llama el estado nutricional. Pero evaluar el estado nutricional, ojo muchachos, no es solamente decir, uy, está bien, está en +2 desviaciones estándar, está gordito y la mamá sale feliz. Es mucho más que eso. Porque es determinar esos parámetros antropométricos, pero también a hacer una correlación entre lo que ingiere el niño
y el egreso. Miren, hay una cosa muy complicada en los niños altísimamente selectivos. El grupo de trabajo que les digo que manejamos a nivel nacional sobre trastornos del apetito. Hay chinos mamones que comen lo que ellos quieren, ¿sí? Y son fóbicos a muchos alimentos. Voy a poner el ejemplo clásico del chino que solamente come lo que se le antoja. La salchicha, muchos se ríen porque todavía se están comportando así. Y son niños que aunque uno los mide y los pesa y los mide, están bien. Pero ¿qué pasa? Que la ingesta calórica de ese niño es una ingesta de calorías vacías, que le suministra peso, pero no nutrientes adecuados. De modo que están ahí como que, no, la mamá dice, no come nada, pero está bien en peso y talla, solo que no come lo que necesita, sino que están ahí papochitos. Y tienen muy bajo, digamos, posibilidad de defensa ante enfermedades infecciosas. Eso es lo que uno tiene que evaluar. A pesar de que el niño tenga un peso, digamos, en el menos una desviación estándar, evaluar lo que ingiere es adecuado, ingiere una cantidad de proteínas proporcional a lo que necesita, o es que solamente come hamburguesa, y eso le mantiene un buen peso, aunque no los demás micronutrientes. Tienen que hacer una anamnesis alimentaria bien importante. No toca cambiar el sistema. Ok. Tengan en cuenta otros términos. La desnutrición. Este tema es bien importante definirlo. Siempre cuando está por debajo de menos 2, entre menos 2 y menos 3 de desviaciones estándar de peso para la edad, o de peso para la talla, o el índice de masa corporal para la edad. Siempre. Siempre que hablemos de entre menos 2 y menos 3 desviaciones estándar de cualquiera de estas tablas. Peso para la edad, peso para la talla. Yo le recomiendo, por favor, utilizar peso para la talla o índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque si utilizamos solamente peso para la edad, estamos evaluando un episodio agudo que no corresponde a toda la trayectoria del niño a lo largo de su vida. Sobrepeso es distinto a desnutrición. Y cuando hablamos de sobrepeso, pues obviamente es un peso excesivo. Cuando relacionamos talla, bueno, con relación a la talla, pero casi siempre cuando está por encima de más 2 desviaciones estándar, digamos entre más 2 y más 3 desviaciones estándar, por encima de la línea de índice de masa corporal para la edad o de peso para la edad. Es bien importante porque la línea de diferenciación entre sobrepeso y obesidad es muy importante, sobre todo para trabajarle desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista terapéutico. La obesidad ya está por encima de más 3 desviaciones estándar. Si desean alguno de ustedes, ahorita hacemos el taller y los clasificamos si están obesos, delgados o en sobrepeso. No es solamente por razones estéticas, muchachos, créanme que no es eso. Y ahorita vamos a ver algunos parámetros que indican más sensibilidad. Vamos a hablar de okay. De paso vamos a hablarlo ya. No solamente limitémonos para hacer diagnósticos de obesidad con los parámetros estándar. Hay otros parámetros que casi no se utilizan para determinar antropométricos, determinar estado de nutrición, porque son poco prácticos o costosos. En el documento que les di hay un aparato muy importante, o varios, para determinar, por ejemplo, la diferenciación entre masa magra, masa grasa, masa ósea, a través de ciertas variables físicas. ¿Qué es la impedanciometría? ¿Qué es la impedancia de un fluido? Y como la capacidad de conducir la electricidad y digamos el agua. Al revés, no es de conducir, es de impedir, porque la capacidad de transmitir se llama compliance y lo contrario se llama impedancia. Entonces, ¿qué ocurre? Se para en un aparato y ese aparato mide la impedancia de ciertos segmentos corporales.